Bueno, muchachos, vamos a hacer hoy un último ejemplo del tema de transferencia de calor transitoria. Lo vamos a hacer con un cilindro. Vamos a resolver este problemita que hay acá. Dice que un cilindro largo, un cilindro largo de 6.5 centímetros de diámetro, de acero, dan las propiedades. Miren que las tres propiedades son necesarias. Antes en conducción estacionaria no necesitábamos sino la conductividad. Aquí en transitoria siempre vamos a necesitar las tres propiedades termofísicas que son la conductividad, la densidad y la capacidad calorífica C sub P. Dan la temperatura inicial, dan la temperatura del ambiente. Es un problema de enfriamiento porque la inicial son 150 y el ambiente está a 50. Dan el coeficiente de convección y nos piden calcular la temperatura en el centro del cilindro, en el eje del cilindro, y a 2.5 centímetros de radio, o sea, desde el centro, a los 5 minutos de exposición al aire del ambiente, al flujo que lo enfría. Y nos piden una cosa que no calculamos la clase pasada, y es el calor total transferido desde el cilindro hacia el fluido que que está en contacto con él. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver. Entonces necesitamos las propiedades, sería la conductividad. A ver, ¿dónde tengo yo esto? La conductividad, que sería 16.3. La densidad, llamémosla ρ, 7817. C sub P 460. Nos dan el diámetro del cilindro, que creo que era 6.5 centímetros. 6.5 centímetros, o sea, 6.5 exponente a la menos 2, porque trabajemos en metros. El radio donde queremos encontrar la temperatura, una es en el centro, en R igual a 0, y nos piden también la temperatura a 2.5 centímetros del centro, o sea, 2.5 exponente a la menos 2. La temperatura del ambiente era 50 grados centígrados. La temperatura inicial del cilindro era 150. A ver, ¿qué más nos dan? El H, 285. Bueno, este diámetro del cilindro, trabajémoslo. Vamos a mirar según el libro para que podamos mirar con base en qué se calcula el número de Biot, porque ya estamos trabajando no una pared plana como hicimos la vez pasada, sino que ya estamos trabajando un cilindro largo o cilindro infinito, como lo dicen así. O sea que la temperatura solamente cambia con el radio, no a lo largo del eje del cilindro, sino que solamente cambia con el radio. Mire que el número de Fourier se calcula con base en el radio del cilindro, y el número de Biot también se calcula con base en el radio del cilindro. Entonces, en lugar de trabajar con el diámetro, trabajemos con el radio, llamémoslo como está ahí, RO, R0, el diámetro el radio del cilindro, o sea, el diámetro dividido 2. Muy bien, entonces tenemos que calcular primero todos esos parámetros. Primero
el número de Biot, que sería H por el radio sobre la conductividad. Nos dan también el tiempo, nos piden encontrar la temperatura en esas dos posiciones, en el centro y en este radio, en 2.5 centímetros, a los 5 minutos. Trabajando todo en el sistema MKS, entonces 5 por 60 segundos, para que encontremos el Fourier equivalente a 5 minutos. Necesitamos calcular el Fourier equivalente a 5 minutos, pero para el Fourier necesitamos calcular la difusividad térmica. La difusividad térmica, que es el alfa, llamémoslo el alfa, pues, la difusividad térmica que es K dividido ρ C sub P. Y el Fourier es la difusividad térmica por el tiempo dividido, a ver que se me olvidó qué era. Aquí no está, aquí está. Dividido el radio al cuadrado. Dividido el radio del cilindro al cuadrado. Listo, ya tenemos el número de Biot, el número de Fourier. Por curiosidad, miremos cuánto nos dio el número de Fourier, porque recuerden que este método depende, su utilización depende si el número de Fourier nos da mayor que 0.2. ¿Por qué no está mostrando el número de Fourier? A ver, le digo. Miren, nos da un número de Fourier de 1.28. Eso está buenísimo porque nos da mayor que 0.2. Y recuerden que esas fórmulas analíticas se pueden utilizar solamente si el número de Fourier es mayor que 0.2, como en este caso. Entonces, por eso es bueno calcular el número de Fourier y también el número de Biot, porque si aquí miramos el número de Biot, miremos cuánto nos da el número de Biot. El número de Biot nos da 0.5, que es mayor que 0.1. Habíamos dicho que si el número de Biot diera 0.1 o menos de 0.1, no hay necesidad de utilizar estas fórmulas, sino que podemos utilizar directamente, asumir que la temperatura solamente cambia con el tiempo y no con el radio, el método de Lom capacitance. Entonces, en este caso, el número de Biot mayor que 0.1 nos dice que no podemos utilizar el método de Lom capacitance, que la temperatura no cambia solo con el tiempo, sino que cambia con el tiempo y con el radio. Primera conclusión. Segunda conclusión, como el número de Fourier nos dio mayor que 0.2, entonces sí podemos utilizar las ecuaciones analíticas, estas que tienen esos coeficientes épsilon, las que se basan en separación de variables para el cilindro infinito y poder calcular la temperatura como función del radio y del tiempo. Esas son las dos conclusiones que uno tiene que estudiar antes de empezar a utilizar ciegamente fórmulas. Entonces, ahora sí podemos irnos para las fórmulas como tal y tenemos que encontrar para ese número de Biot, tenemos que encontrar el número de Biot que nos dio de 0.568, tenemos que encontrar cuánto es el valor del eta sub n y el valor del c sub n, que los podemos calcular o resolviendo esta ecuación trascendental por el método de Newton-Raphson. Esa sería una forma, ahí están pues las funciones de Bessel. O si existen tablas, pues que en este caso hay tablas, podemos mirar para ese valor del número de Biot cuánto es el valor del eta sub n y del c sub n. ¿Dónde estarán esas tablas? Vamos a buscarlas por aquí. Esta tabla, que ya la habíamos visto en la clase anterior, nos dicen para la pared plana, el cilindro y la esfera, la primera raíz de esa ecuación trascendental. Entonces, para un número de Biot de 0.56, 0.56 está entre 0.5 y 0.6, aproximémoslo a 0.6, pero si uno quisiera ser bien preciso, pues interpolaríamos entre 0.5 y 0.6 los valores que hay aquí, como se interpolaban en las tablas termodinámicas. Siempre que uno tiene una tabla y no encuentra un valor en la tabla, pues tiene que interpolar o aproximar al más cercano, pues que es una interpolación pues más malita, pero sirve también.
Entonces aproximemos la punto 6. Entonces para el cilindro los valores serían estos dos. Los valores del eta sub 1 serían 1.0184, llamémoslo epsilon 1, 1.0184, y el valor del C sub 1, 1.1345. Ahí tenemos los valores de eta sub 1 y C sub 1 para el cilindro. Recuerden pues que esa tabla es simplemente una ayuda. Es una ayuda porque, como aparece aquí en las ecuaciones, ¿dónde está eso? Aquí está. Como aparece aquí en esta ecuación, si uno tiene por ahí el método de Newton a la mano, pues lo puede utilizar para, conocido el número de Biot, resolver esta ecuación que es no lineal porque depende de estas funciones de Bessel. Uno resuelve con el método de Newton-Raphson esta ecuación y de ahí puede sacar varias raíces. Entonces uno se queda con la primera de esas raíces, que es precisamente este valor de 1.0184. Y el valor de C sub 1, más fácil todavía. No es necesario que uno mire ni siquiera la tabla, porque aquí hay una fórmula para calcular el C en términos de ese valor eta. Entonces, si uno conoce el valor eta, lo mete aquí, calcula estas funciones de Bessel y después calcula este C sub n para cada valor de eta que uno tenga. Entonces, la tabla es simplemente pues una ayuda para aquella gente perezosa, en este caso yo, que tenga que no calcular esto, porque lo correcto sería uno, aquí aplica el método de Newton, conoce uno el número de Biot, resuelve esta ecuación no lineal, y con la solución de esta ecuación la mete aquí y calcula el valor de C para cada valor de eta sub n que uno tenga. Pues ese sería el procedimiento correcto. Si uno no quiere hacer eso, lo quiere hacer más rápido, entonces utiliza la tabla pues que hay ahí. Bueno, enseguida que viene calcular la temperatura en el centro. Entonces miren, a ver dónde está eso. Aquí lo tenemos. Entonces esta es la función de temperatura. Estamos utilizando no la sumatoria, sino que estamos utilizando la aproximación de un solo término. Estamos utilizando la aproximación de un solo término, o sea, el primer término de la sumatoria, porque para eso sirve esta aproximación que se llama aproximación de Heisler, que ahora vemos también la representación gráfica, porque también se puede hacer gráficamente. En todo caso, estamos utilizando un término. Este C ya lo conocemos, este eta ya lo conocemos, eh, conocemos el Fourier y queremos calcular en el centro, o sea, cuando R, este R adimensional es R sobre el radio del cilindro. O sea, en el centro esto sería 0. Eh, Podemos utilizar esta fórmula para calcular el valor de la temperatura en el centro y en cualquier otro punto. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que, primero, en el Python, encontrar cómo voy a llamar esta función de Bessel, que yo creo que tengo que importar una librería especial del Python o del NumPy más bien para esas funciones de Bessel. Déjenme, yo busco aquí en Google, que no lo recuerdo la verdad. Lo habíamos hecho una vez, recuerden que ya lo habíamos hecho una vez con las aletas, pero no tengo aquí ese ejemplito como para mirar cuál es la librería. Es SciPy Special, eso ya lo habíamos hecho y se llama la función de Bessel. Recuerden que esto ya lo habíamos utilizado. Se llama JB. Esa es la función de Bessel. Bueno, pero primero, ¿cuál es la librería? La librería es esta. No, esta no es. Es SciPy Special y tenemos
que traer la función JB. Si no hay otra, JB. También están estas, mire, funciones de las versiones de la función de Bessel como más rápidas. Mire que ahí está también la J0, la J1. ¿Cuál necesitamos nosotros aquí? La J0. O sea, deberíamos utilizar esta función que es como más rápida de usar. Mire que no hay sino decirle J0 y el argumento. Pero entonces importemos esa función aquí en Python. ¿Dónde estaba esto? Entonces tenemos que importar eh, ¿cómo es que se dice aquí? From site by special impórteme la función J0. A ver si era J0, fijémonos aquí. J0, sí. Vamos a ver. Sí, bueno. Y vamos a utilizarla entonces aquí. Vamos a utilizarla entonces aquí. Vamos a calcular teta. Vamos a calcular teta en el centro. El valor de teta en el centro utilizando esta fórmula de aquí con R igual a 0. Recuerden que R es el R asterisco aquí es el R adimensional. El R adimensional que para el cilindro es R sobre R sub 0. Eso está en alguna parte de acá. A ver, yo les muestro. Vamos a ver si aquí, raro que no lo tenga, lo debería decir, pero pues eso es obvio que para el R adimensional para un cilindro es el radio sobre el radio exterior. Ve qué extraño que no lo tenga. ¿Será que lo tiene por aquí arriba? Vamos a mirar. Quiero que lo identifiquen en el libro porque a la hora de estudiar, para que se lean todo bien eso, pues. Así como en una pared el X asterisco, el X adimensional, era X la posición sobre el espesor, medio espesor de la pared, para un cilindro es R el radio sobre el radio externo, pero no lo logro ubicar aquí. A lo mejor en el libro se les olvidó poner ese detallito, que me parece grave porque si el estudiante no está alerta se lo pasa por alto. Vamos a ver. Aquí dan el número de Biot, el número de Fourier, el número de Biot también lo dan. Sí, eso es que se les pasó. Este libro no lo tiene, pero vamos a ver si lo tiene más adelante. No, efectivamente no lo tiene, pero el R asterisco, aquí se los voy a copiar entonces. Cuando tenemos un sistema radial, pues estamos trabajando en variables adimensionales, porque recuerden que la ecuación para un cilindro sería ρ C sub P, si miramos la ecuación diferencial, la derivada de teta asterisco con respecto al Fourier, perdón, aquí como es adimensional no tiene esto, y esto es igual a la segunda derivada, ¿cómo es? No, a 1 sobre R, a 1 sobre R asterisco por la derivada
con respecto a R asterisco de R asterisco por de phi de R. Esta era una ecuación de difusión en coordenadas radiales adimensional. Entonces, ahí tenemos todas las variables adimensionales. Este teta asterisco, que sería temperatura menos temperatura del medio sobre la temperatura inicial menos la temperatura del medio, eso es teta asterisco. El Fourier ya sabemos que es el tiempo adimensional, alfa por t, sobre el radio exterior del cilindro al cuadrado. Y R asterisco es el radio en cada punto del cilindro sobre el radio externo del cilindro. Entonces, estas son las variables adimensionales que uno tiene que utilizar cuando va a resolver la ecuación de difusión de calor en términos adimensionales, que es lo que están haciendo aquí para poder encontrar la solución como una serie de Fourier por separación de variables. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula pues que hay aquí, que sería C sub 1, que teta del centro es C sub 1 por E elevado a la menos eta al cuadrado por Fourier. Entonces, x de menos el eta 1 al cuadrado por el Fourier, que ya lo habíamos calculado. Y esto por la función debe ser J0. ¿J0 de quién? De evaluada en eta 1 por el radio adimensional. De eta 1 por el radio dimensional, que como estamos encontrando la temperatura del centro, es en el punto 0. Vamos a ver si eso nos corre hasta ahí. Nos corrió y vamos a mirar cuánto va. Vamos a ponerla que nos lo imprima, para no tener que estarle dando la variable aquí. Que nos imprima. Teta en el centro. A ver cuánto nos da. Nos da un valor de teta de 0.29. 0.29. Y ese valor de teta lo tenemos que convertir en temperatura utilizando pues esta definición de teta, o sea, teta multiplicado por T inicial menos T del ambiente y sumarle la temperatura ambiente. Creo que era así, vamos a revisar si sí es así, que no nos vamos a equivocar de pronto en la definición de teta, que ya la habíamos utilizado en la clase anterior. Ahí está, si es como yo les digo, temperatura menos temperatura del ambiente, temperatura inicial menos temperatura ambiente. Entonces, vamos a encontrar la temperatura en el centro, que es teta en el centro, por T inicial menos T del ambiente, y sumándole la temperatura ambiente, y que la imprima también. Teta en el centro. Vamos a mirar cuánto nos da. Nos da 79.8 grados centígrados. O sea que el ambiente está a 150, el cilindro inicialmente estaba a 50 y en 5 minutos el centro del cilindro se calentó hasta casi hasta 80 grados, como dice acá. Ahora vamos a encontrar la temperatura en un punto que está a 2,5 centímetros del centro. Entonces es
es exactamente lo mismo, pero tenemos que calcular el nuevo radio adimensional, que es este 2,5 dividido el radio externo del cilindro, pero la fórmula sería la misma que teníamos acá. Entonces, a esto sí llamémoslo teta en otro radio cualquiera, sería esta misma fórmula, pero con el radio cambiado. Sería esta misma fórmula, pero aquí ya no es 0, sino que aquí ya es el radio correspondiente a 2,5, el radio adimensional, ¿no? O sea, aquí lo hemos llamado R dividido R0. Este es el radio adimensional, R sobre R0, y R son los 2,5 centímetros en los cuales queremos encontrar la temperatura en el mismo Fourier correspondiente a los 5 minutos. Entonces esto nos da un nuevo valor de teta en ese otro punto y tenemos que convertirlo a temperatura en ese otro punto, que entonces sería esta misma fórmula, pero con el valor de teta a los 2,5 centímetros. O sea, con este valor de teta convertimos ese valor de teta en temperatura utilizando la definición de teta. E imprimamos esos valores. Imprimamos entonces eso nos da T, vamos a mirar cuánto nos da. A ver, todo lo cambié ya, listo. Vamos a correr. Mire que son 75 grados. O sea que en el centro está 79 grados y a 2,5 centímetros está a 75 grados. Miremos por curiosidad en la superficie. O sea, cuando el R adimensional es 1, porque sería R sub 0 sobre R sub 0, sería 1. Miremos en la superficie cuál sería el valor de la temperatura. Aquí sería, el radio adimensional sería 1, porque en la superficie R sobre R sub 0 nos da 1. Y vamos a ver la temperatura. Y en la superficie nos da 72. O sea que ahí comprobamos que sí estamos bien, porque el cilindro es un problema de enfriamiento, es un problema de enfriamiento donde tenemos que la temperatura inicial, la temperatura en el tiempo cero era 150 grados para el cilindro, la temperatura ambiente eran 50 grados, o sea, el cilindro se debe enfriar, y tenemos una temperatura en el centro de ¿cuánto? De 79, después viene la de 75 y después viene de 72. O sea que el perfil es un perfil así como simétrico, ¿cierto? Aquí tendríamos 79 grados, por aquí a los 2,5 centímetros tenemos 75 grados y aquí en la superficie tenemos 72 grados. O sea que es lógico, porque un cilindro que se esté enfriando y arranca caliente, pues obviamente va a estar siempre más caliente en el centro y lo que se va a enfriar primero son los puntos cercanos a la superficie. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El punto que más se enfría es el de la superficie y el punto que está más caliente está adentro. Nos falta calcular, nos falta calcular el calor. Nos falta calcular el calor total perdido en joules a los 5 minutos. Le han pasado 5 minutos. Él va perdiendo vatios y vatios y vatios. ¿Y cuánto calor total habrá perdido después de 5 minutos? Entonces, para eso
que esa fue la parte que no hicimos la clase anterior, tenemos que encontrar la energía total transferida a partir de un balance de energía. Entonces, el balance de energía, ¿qué nos dice? Nos dice que el calor que se pierde es igual a la variación de la energía interna. Esto es un balance de termodinámica. ¿Cuánto calor se pierde? Q. Se pierde hacia el fluido. Eso es igual a la variación de la energía interna. O sea, la energía interna que hay en el tiempo t menos la energía interna que hay en el tiempo cero. O sea, el balance de energía. Energía que entra menos energía que sale. Aquí no hay generación. Eso es igual a la variación de la energía interna. La energía interna, cero, porque esto es un problema de enfriamiento. Energía que sale, saldrá por convección. Ese es el calor total que tengo que encontrar, la energía total que sale. Pero entonces, en lugar de calcularla con la convección, lo calculo con la variación de energía interna. El calor que se pierde es igual a la variación de la energía interna. Y esa variación de la energía interna se calcula integrando la temperatura, como dice aquí. ¿Por qué? Porque la energía interna es la masa, que es la densidad, por el diferencial de volumen, por el C sub P, por la diferencia de temperatura. En el tiempo T, para cualquier punto, menos la temperatura inicial. Es decir, hagamos aquí un diagramita. Recuerden que este es un problema donde la temperatura cambia con la posición y con el tiempo. Entonces yo puedo dividir el cilindro en elementos diferenciales. ¿Cierto? Divido el cilindro en elementos diferenciales porque la temperatura solo cambia con R. Este es un elemento diferencial, ¿no? Ya habíamos hablado de eso también hace mucho rato cuando vimos la ecuación de difusión. La ecuación de difusión. Entonces, este elemento diferencial cambia su energía interna. El otro elemento diferencial, el otro, el que esté pegado a este, también cambia su energía interna. Entonces, la suma de la variación de la energía interna de cada elemento diferencial es la variación de la energía interna total del cilindro. O sea, si yo divido el cilindro en pedacitos, cada pedacito tiene una variación de la energía interna. Entonces, si yo pregunto, ¿cuánto es la variación total del cilindro? Pues es la suma de la variación total de las energías internas de cada elemento diferencial del cilindro. Entonces, eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay aquí. Este término que hay debajo de la integral es la variación de cada elemento, de la energía interna de cada elemento diferencial del cilindro. Y obviamente la integral es la suma de la energía interna de cada elemento diferencial. Entonces, eso es lo que estamos interesados en encontrar. Como se conoce la solución, como la solución se conoce, esa sumatoria se integra y nos sale una fórmula pues analítica para encontrar el calor, que para el caso del cilindro, esa fórmula, a ver si está aquí, aquí está, mire, para el caso del cilindro, esta sería la fórmula para calcular el, el calor. Este Q sub 0 que aparece aquí es el máximo calor que puede perder el cilindro, o sea, hasta que se enfría hasta la temperatura ambiente. Es decir, ese Q sub 0 es el calor máximo que puede perder el cilindro, o sea, eh, la, la densidad por el volumen, ahí tengo la masa, por el C sub P, por la temperatura inicial que tenga el cilindro menos la temperatura del fluido, como si el cilindro se hubiera enfriado hasta la temperatura del fluido. El cilindro arranca a una temperatura inicial y se enfría, cuando se enfría del todo, se enfría hasta la temperatura del fluido. Entonces, esta sería el calor total que puede perder el cilindro. Su masa por el C sub P, por la temperatura final, que sería, perdón, la temperatura inicial del cilindro menos la temperatura final, que sería cuando el cilindro alcanza la misma temperatura ambiente.
Entonces, vamos vamos a utilizar esta fórmula para calcular el Q sobre el Q sub 0. Primero tenemos que calcular el Q sub 0. El Q sub 0 sería la densidad por el volumen. Entonces el volumen de este cilindro sería pi R2, el radio externo pues, pi R2 por la longitud del cilindro. Como no nos da la longitud, vamos a asumir que el cilindro es de 1 metro de longitud para que encontremos la pérdida de calor por cada metro de longitud del cilindro, porque no nos dicen, creo que no nos dicen, vamos a verificar de todas maneras, no nos dicen cuánto es la longitud del cilindro, nos dicen que es un cilindro largo, o sea que eh, estamos asumiendo que el problema es solamente en R, que la temperatura solo cambia con R, entonces asumimos que el cilindro es de 1 metro de longitud. O sea, cada metro de longitud, ¿cuánto perdería? Entonces, pi por radio por longitud nos da el volumen, por densidad nos da masa, por el C sub P. El C sub P aquí, ¿cómo lo hemos llamado? CP. Y esto por la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente. Esa es la máxima cantidad de energía que puede perder el cilindro. Y ahora sí, utilicemos la ecuación, esta, para calcular Q. Entonces, Q después de pasados 5 minutos, Q después de pasados 5 minutos sería Q sub 0, que multiplica a todo esto que hay aquí. A 1 menos 2 por teta sub 0, es teta en el centro, que ya lo habíamos calculado. ¿Dónde lo teníamos? Se llama teta centro. Entonces, teta sub 0 es teta en el centro. Todo eso dividido eta sub 1, que es lo que buscamos en la tabla, este valor de eta sub 1, y todo eso por la función de Bessel J1 evaluada en eta sub 1. Listo. A ver si esa función de Bessel sí se evalúa así. Sí, aquí está, se evalúa con J1, o sea que vamos a imprimir el calor. Bueno, vamos a ver cuánto nos da. A ver, aquí hay un problema. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay ahí? J1 no está definida. O sea, no estamos llamando mal a la función de Bessel. No, vamos a ver qué problema tan raro. Vamos a mirar. A ver, volvamos a... Ah, ya. Volvamos a correr esto. Qué extraño. A ver. Ah, mire, no estoy importando esa función de Bessel. Aquí importé solo J0. Tengo que importar también la función J1 para poderla usar. Porque aquí estoy sacando detalle, pues nota para los que estén gomosos con el Python. Esta es una librería del Python que tiene todas las funciones especiales y yo solamente de esas funciones estoy importando J0 y J1. Hay más, pero como apenas voy a utilizar estas dos, entonces tengo que importarlas las dos para utilizarlas. Ahora no había importado J1 y por eso no la podía utilizar. Yo creo que eso soluciona el problema, ¿vea? Ahí lo solucionó. Entonces, el calor total que se han perdido son 881.294 joules. Joules, porque ya no estamos en vatio, estamos encontrando la energía total. Eh, a los 5 minutos. A los 5 minutos. Bueno, ¿qué preguntas hay hasta este punto?
Bueno, resulta que estas ecuaciones que hemos visto acá, la del cilindro, la de la pared plana que vimos la clase pasada, también tienen una representación gráfica. Yo voy a ver, yo voy a ver si aquí está la tabla. No, aquí no está. Voy a buscarla aquí. Cartas de Heisler. Esas mismas ecuaciones que estamos utilizando, yo creo que están aquí en esta Wikipedia. Ojalá estén ahí. Sí, aquí están. Son muy buenas. Esas mismas ecuaciones que tiene el libro no tiene estas figuras porque pues lo más fácil en realidad, pienso yo, lo más fácil es utilizar las ecuaciones como estamos haciendo aquí. Pues si uno conoce la ecuación, uno la programa y sale de una vez el valor. Pero si usted no quiere utilizar la ecuación, sino que quiere utilizar gráficas, también lo puede hacer. Esas gráficas se llaman cartas de Heisler, que las hice, aquí están. Cartas de Heisler, y existen cartas para la pared, para el cilindro y para la esfera. Por ejemplo, esta que hay aquí es para el cilindro, esta que hay aquí es para un cilindro. Entonces, esta primera carta de Heisler es para, si usted ve aquí cuál es el eje Y, esta carta es para la temperatura en el centro. Temperatura adimensional, teta, en el centro. Entonces, si usted conoce el número de Fourier y conoce el número de Biot, porque es que cada curvita de este es un número de Biot, usted puede leer en esta curva, en este eje Y, puede leer cuánto es teta en el centro. Inclusive, vamos a intentarlo hacer para el caso que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un Fourier de ¿cuánto? A ver, miremoslo aquí. Nosotros tenemos un número de Fourier de 1.28. De 1.28. Y también tenemos que calcular, para utilizar la figura, tenemos que utilizar el número de Biot a la menos 1. Entonces, y también tenemos el número de Biot, entonces no es sino calcular el número de Biot inverso. Número de Biot, 1 sobre el número de Biot, 1 dividido el número de Biot. Y volvamos a correr esto. Ah, ahí nos sacó las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Espérese a ver, que nos imprime el número de, mejor dicho, para no enredarnos, que nos imprima las dos. Que nos imprima aquí para poderlo buscar. Que nos imprima el número de Fourier y que nos imprima el inverso del número de Biot. Así ya no tenemos pérdida, pues. Aquí está, el Fourier es 1.28 y el inverso del número de Biot 1.76. Entonces vamos a buscar esos valores en la tabla. La curva de 1.76. Entonces buscamos la curva de 1.76. ¿Dónde estará aquí esa curva? La podemos ver en esta ampliación. 1.76 está por aquí, entre 1.6 y 2, ¿cierto? Es una de estas tres curvas, porque esta es la curva de 1.6, esta es como una intermedia, y esta sería la curva de 2. Y el número de Biot inverso que tenemos nosotros ahí es 1.76, o sea que estamos en esta curvita de la mitad, en esta de la mitad. Y el número de Fourier, ¿cuánto era? 1.28 el Fourier. Entonces 1.28, nos fijamos aquí el eje X, ¿eso dónde está? Esto sería 1.2, 1.4, 1.6, 1.82, esto va de punto 2, o sea, 1.28 está por aquí más o menos, y miramos dónde se junta con la curvita con esa curvita, vamos a ver si alcanzo a ver bien, se corta más o menos por aquí, se corta más o menos por aquí. Entonces uno leería aquí cuánto vale teta
cuánto vale teta en el centro. Esa sería la forma de hacerlo utilizando la carta. Y conocido teta en el centro, si uno conoce teta en el centro, se viene para esta segunda carta y con el número de biode inverso y el R sobre R sub 0 puede leer aquí cuánto vale teta sobre teta sub 0. Como teta sub 0 ya la leyó en la primera carta, puede despejar de aquí cuánto vale teta. Y existe una tercera curva para el calor. Si conoce aquí biode al cuadrado por Fourier y el número de biode, uno lee en esta curva, lee cuánto vale Q sobre Q sub 0. Como Q sub 0 es el calor máximo, que ya les dije cómo se calcula, puede despejar cuánto vale Q. Exactamente lo mismo a lo que hemos hecho pues aquí con las fórmulas. Es decir, si usted no quiere utilizar las fórmulas, puede utilizar las dichosas gráficas. Mire que aquí nos dio inclusive el mismo valor. Mire, teta en el centro nos dio 0.29, nos dio por los lados de 0.3, que fue lo mismo que nos dio aquí, en esta primera gráfica. Dijimos que eso se cortaba donde más o menos, esto es 1.2, se cortaba más o menos por aquí, por los lados de 0.3, precisamente. Y a nosotros nos dio, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0.2, nos dio 0.3, que fue lo que nos dio aquí. 0.29, que es 0.3. Entonces, si uno no quiere utilizar la fórmula, puede utilizar la gráfica. Y como les digo, hay que utilizarlas en ese orden. Es decir, la primera gráfica es para la temperatura en el centro, teta 0. La segunda gráfica, usted tiene que conocer teta 0, porque en la segunda gráfica, si usted no conoce teta 0, no puede despejar el valor de teta, porque lo que leí aquí en este eje es teta sobre teta 0. Y la tercera gráfica es para el calor. Bueno, preguntas entonces sobre las cartas de Heisler. Esto se utiliza mucho, es cuando uno quiere hacer pues así como el cálculo rápido, así machetero pues, pero ya ahora, por eso el libro no lo incluye. Si usted se da cuenta, el libro no tiene en este capítulo las cartas de Heisler por ningún lado, no las tiene por ningún lado, porque el libro asume pues que ya uno teniendo computador y Python y de todo, pues uno programa las fórmulas, pero de todas maneras es bueno tener a la mano estas gráficas para un cálculo rápido, para un cálculo rápido. Con eso terminamos el tema de transferencia de calor transitorio. Empezaremos la próxima semana el tema de introducción a la convección, es decir, ya vamos a aprender a partir de la próxima semana fórmulas exactas para calcular el valor de H, porque hasta el momento el H es un dato que nos dan, o con la tabla 1.1 del libro podemos saber rangos de valores de H, si es convección natural, si es convección forzada, cuánto es más o menos el intervalo en que se encuentra el valor de H, pero no sabemos calcular todavía qué fórmula utilizar para calcular el H en convección forzada en un cilindro. Eso no lo sabemos todavía. Eso es lo que vamos a aprender la próxima semana. Entonces voy a interrumpir la grabación ahí y ya terminamos la clase. Si tienen algún comentario de pronto respecto al taller evaluable, me lo pueden hacer en este momento. Profe, yo tengo una pregunta.